Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, sino ordenando la mente. Ese agotamiento silencioso que sientes no viene del trabajo, ni de la gente, ni del mundo. Viene del ruido invisible que cargas por dentro. Florence Scovel Shinn decía que no es la fuerza de voluntad la que abre caminos, sino la claridad interna. Y Neville Goddard añadía: tu imaginación es el primer acto de orden divino. Entre ambas verdades se esconde el secreto que separa la fe real de la simple esperanza. Vivimos en una era donde todos quieren manifestar, pero pocos saben sostener lo que piden. Piden amor mientras vibran miedo. Piden abundancia mientras piensan en deudas. Piden paz mientras alimentan la comparación. ¿Resultado? Un campo lleno de líneas cruzadas, donde la energía se contradice y el universo simplemente refleja el caos que emitimos. Florence lo explicaba con una imagen hermosa: la mente como un tablero de palabras. Cada pensamiento es una ficha que, al colocarse, define los próximos movimientos de tu vida. Y si las palabras mentales están desordenadas, la realidad se convierte en un rompecabezas imposible de armar. No es mala suerte, es desalineación. La energía negativa, entonces, no es un ataque externo ni una maldición ajena. Es la incoherencia vibracional entre lo que deseas, lo que imaginas y lo que realmente sientes. Es la falta de acuerdo entre tu intención, tu imagen mental y tu emoción corporal. Y mientras ese triángulo interno no se ordene, ningún decreto tiene poder. Este video no trata de pensar positivo, trata de pensar con dirección, de comprender cómo una mente ordenada puede volver a ser el instrumento de lo divino. Florence decía: cuando tus palabras, emociones e imaginación marchan en una sola dirección, el universo obedece. Y ese será nuestro punto de partida. Prepárate, porque vamos a recorrer el mapa invisible que transforma ruido en armonía, duda en certeza y desorden en milagro. Porque cuando la mente se ordena, el universo, inevitablemente, responde. La mente humana, cuando está desordenada, funciona como una sala llena de voces hablando al mismo tiempo, ninguna siendo realmente escuchada. Ese caos silencioso crea una especie de estática vibracional que distorsiona la claridad de lo que uno desea manifestar. Florence Scovel Shinn decía que no hay poder creador en una mente dispersa, porque el campo solo responde a órdenes claras. Por eso tantas personas oran, decretan, afirman, y nada sucede. Están emitiendo frecuencias diferentes con cada pensamiento. Vivir de manera reactiva es la forma más común de perder energía. La persona despierta y ya está respondiendo al mundo, sin notar que se mueve por el impulso de lo que siente y no por lo que elige. Esa reactividad constante es el primer paso hacia la disonancia vibracional. Según la neurociencia, la red de modo predeterminado, DMN, del cerebro se activa en exceso cuando quedamos atrapados en pensamientos repetitivos, y eso genera narrativas internas que sabotean el enfoque creador. Florence llamaba a ese estado charla interior desorientada. Afirmaba que las palabras no dichas en voz alta también decretan el futuro, porque cada pensamiento es una oración silenciosa. Lo que muchos llaman mala suerte no es más que el eco de sus propias palabras mentales mal ubicadas. El primer paso, por lo tanto, no es intentar pensar en positivo, sino pensar en orden, eliminar el ruido para que el mandato del alma pueda escucharse. Imagina la mente como una habitación que nunca has ordenado. Hay montones de recuerdos, creencias y miedos acumulados en las esquinas. Aunque no los toques, ocupan espacio. Lo mismo sucede con los pensamientos. Aquello que evitas sentir sigue emitiendo una frecuencia. Una buena práctica es el inventario mental. Escribir durante 5 minutos todo lo que pasa por tu cabeza, sin censura. El simple acto de nombrar el caos le devuelve forma, y lo que tiene forma puede moverse. El desorden mental es traicionero porque se disfraza de productividad.
Las personas mentalmente caóticas confunden agitación con claridad. Siempre están haciendo algo para aliviar la angustia de no saber lo que realmente desean. Es el famoso ciclo de hacer mucho y resolver poco. Florence decía que la prisa es miedo disfrazado, y todo miedo es un decreto de carencia. Por eso, la prisa desordena el campo, incluso cuando la intención parece buena. Cuando se empieza a observar el propio ruido interno, aparece una sensación incómoda de vacío. Es natural. Ese silencio inicial es el destete de una mente adicta a la estimulación constante. La mayoría abandona en ese punto, creyendo que nada está pasando, cuando en realidad el campo se está reconfigurando. Es como si el universo necesitara espacio para reorganizar los muebles de tus pensamientos. Y sin silencio, no hay espacio. El ejercicio del inventario de pensamientos es una manera práctica de devolver conciencia a la energía desperdiciada. Anotar frases automáticas como «nada me sale bien» o «la gente siempre me decepciona» es como encontrar las grietas por donde se escapa tu fuerza. Cada creencia nombrada deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un mueble que puedes reubicar. Es un gesto simple, pero profundamente espiritual. Al ordenar la habitación interna, sucede algo curioso. Las voces que antes gritaban comienzan a susurrar. Surge una armonía sutil entre mente, emoción y cuerpo. Y es en ese instante cuando el campo energético empieza a responder. El universo no entiende pedidos confusos. Responde a la coherencia. Y toda coherencia comienza con una mente ordenada. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar al personaje que está viviendo la historia. Es como redecorar una casa sin sacar los escombros. El escenario cambia, pero el olor permanece. Florence Scovel Shinn decía que toda manifestación es consecuencia de la identidad vibracional, no de la fuerza de voluntad. No atraes lo que deseas, manifiestas lo que eres. Esa diferencia simple separa a quienes viven milagros de quienes viven repeticiones. El error invisible está en intentar crear nuevos resultados con pensamientos antiguos. Es como plantar una semilla en un suelo contaminado. La persona repite afirmaciones, pero su imagen interna sigue igual. Miedo, escasez, duda. El cuerpo vibra lo contrario de lo que dice la boca, y el universo no responde a las palabras, responde a la frecuencia. Por eso Florence insistía tanto en la coherencia entre emoción, imaginación y acción. La neurociencia moderna confirma lo que Florence ya intuía. El corazón y el cerebro deben estar sincronizados para generar coherencia vibracional. Estudios del HeartMath Institute muestran que el campo electromagnético del corazón es hasta 5,000 veces más potente que el del cerebro. Si el corazón duda, la mente no tiene suficiente fuerza para sostener la creación. Y ahí nacen las frustraciones espirituales, no por falta de fe, sino por falta de alineación. Muchos viven como si pudieran engañar al campo con palabras bonitas. Repiten mantras de prosperidad mientras sienten culpa al recibir. Dicen que confían, pero revisan el saldo bancario 10 veces al día. Esa fragmentación es la principal causa de lo que Florence llamaba decretos anulados, cuando el propio miedo cancela la petición antes de que el universo la envíe. No hay castigo en eso, solo incoherencia vibracional. Una buena práctica es observar el cuerpo mientras afirmas algo. Si hay tensión, hay resistencia. Si hay alivio, hay verdad. El cuerpo nunca miente. Es el espejo de la identidad energética. Florence recomendaba trabajar la autopercepción como un ejercicio espiritual. Mírate hasta ver a Dios. En otras palabras, mira más allá de los papeles, más allá de las historias, hasta encontrar el punto de pureza donde el yo es uno con el Creador. Reordenar la identidad interna es, en la práctica, un proceso de desidentificación. Es dejar de responder a la vida como la versión antigua que sufrió, falló o tuvo miedo. Cuando esa identidad comienza a disolverse,
surge un nuevo patrón vibracional de manera natural, sin esfuerzo, sin ritual, sin drama. Florence decía que Dios no necesita ayuda, solo espacio. Y ese espacio, en este caso, eres tú sin máscaras. Un ejemplo sencillo. Alguien desea prosperidad, pero siempre se ve luchando por dinero. Al cambiar la identidad de quien lucha a quien fluye con el dinero, las oportunidades cambian de forma misteriosa. Es como si el campo reconociera una nueva dirección vibracional. Y lo curioso es que nada afuera cambió, solo quien mira el mundo. El orden vino desde dentro. Al final, toda manifestación auténtica comienza con una pregunta profunda. ¿Quién soy cuando ya poseo lo que deseo? Esa pregunta abre un portal de reordenamiento. Florence decía que el universo responde a la imagen completa, no a la petición fragmentada. Y mientras esa imagen interna no se restaure, el campo sigue confuso, preparando, silenciosamente, el terreno para el próximo paso, el encuentro con la resistencia invisible. La resistencia rara vez se presenta como un no. Se disfraza de ansiedad, duda, cansancio o exceso de racionalidad. Es esa fuerza invisible que impide el siguiente paso, incluso cuando todo parece favorable. Florence Scovel Shinn decía, «Todo miedo es un decreto». Esa frase sencilla revela un misterio profundo. Cada vez que resistimos, afirmamos silenciosamente que no confiamos en el flujo de la vida. Es como conducir con el freno de mano puesto. El motor de la fe trabaja, pero la realidad no avanza. La mayoría de las personas cree que la resistencia es algo consciente, una decisión deliberada de no avanzar. Pero en realidad, la resistencia es una contracción energética. Vive en el cuerpo antes de llegar a la mente. Es la tensión en el estómago cuando se habla de dinero. Es el nudo en la garganta antes de pedir lo que se desea. Es el frío en las manos al acercarse al éxito. Esas microreacciones físicas son las guardianas del inconsciente, y sin reconocerlas, toda manifestación queda incompleta. La psicología moderna llama a esto sesgo de negatividad, una tendencia automática a prever lo peor, incluso sin pruebas. Baumeister y su equipo, 2001, demostraron que el cerebro humano reacciona 5 veces más fuerte a lo negativo que a lo positivo. Florence, décadas antes, ya lo había dicho con otras palabras. La fe es la victoria sobre el hábito de la duda. Ella sabía que el campo no distingue lo real de lo imaginado. Solo distingue vibración de expansión o de contracción. Un ejemplo común es el de la persona que afirma querer prosperidad, pero siente culpa por desear más. Esa culpa es la forma más silenciosa de resistencia, y su vibración es sutil, pero poderosa. Mientras la mente dice, lo merezco, el cuerpo susurra, no es seguro. Es como intentar navegar con viento en contra. El barco puede moverse, pero gasta demasiada energía. Florence recomendaba, entrega el miedo a la presencia divina y sigue adelante. Esa entrega no es pasividad, es realineamiento vibracional. Resistir no es solo rechazar lo que duele, también es dudar de lo que sana. Muchas personas desconfían de su propia alegría. Cuando algo empieza a salir bien, aparecen pensamientos como, esto no va a durar, o es demasiado bueno para ser verdad. Ese patrón es la mente intentando restaurar el caos familiar, el terreno conocido. Florence llamaba a esto el regreso a Egipto, volver al viejo sufrimiento porque es familiar. Y lo familiar, aunque duela, da una falsa sensación de control. El camino para disolver esta resistencia es observar el cuerpo como un radar. Donde hay contracción, hay miedo. Donde hay ligereza, hay verdad. Cierra los ojos e imagina el escenario de tu deseo. Si algo se tensa, respira y pregunta, ¿qué estoy intentando proteger? La respuesta rara vez es racional. A veces el cuerpo teme la alegría porque fue castigado por ella en el pasado. Otras veces teme la abundancia porque aprendió que amar y perder van de la mano.
El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Cuando esa resistencia es acogida en lugar de combatida, se transforma en fuerza creadora. El miedo, cuando es nombrado, pierde el poder de sabotear. Florence decía que el reconocimiento es el inicio de la sanación, y la sanación es, esencialmente, una reorganización de la energía mal distribuida. El cuerpo se relaja, el corazón vuelve a expandirse, y el campo alrededor empieza a alinearse de nuevo. Lo que antes parecía bloqueo, se revela como simple desorden vibracional pidiendo dirección. La resistencia silenciosa es el portal entre lo viejo y lo nuevo. Atravesarla requiere coraje, pero también ternura. Es necesario observar sin juzgar, sentir sin huir. Cuando la energía deja de contraerse, comienza a circular, y cuando circula, crea espacio para el siguiente movimiento, el de la responsabilidad interna. Porque el verdadero poder no está en protegerse del mundo, sino en ordenar el propio mundo interior. Durante mucho tiempo se creyó que la energía negativa venía de afuera, de las personas, de los lugares, de los acontecimientos. Esa idea crea una guerra invisible, donde la persona vive en un estado constante de defensa. Florence Scovel Shinn decía que nada entra en un campo que no haya sido invitado. La verdadera vulnerabilidad no es estar abierto al mundo, sino estar desordenado por dentro. Cuando la mente está confusa, todo parece amenaza. Cuando está en orden, todo se convierte en información. La cultura espiritual popularizó rituales de protección energética, baños de hierbas, cristales, inciensos, oraciones. Nada de eso está mal, pero es incompleto. Esos rituales son como cerrar las ventanas de una casa mientras el caos vive adentro. Florence enseñaba que el verdadero escudo no es el miedo a ser herido, sino la conciencia de no tener nada que temer. Cuando el campo interno está alineado, ninguna vibración externa encuentra espacio para instalarse. La neurociencia explica esto con la teoría de las neuronas espejo. El cerebro humano replica los estados emocionales del entorno, pero puede entrenarse para regular en lugar de absorber. Es lo que Florence llamaría autoridad vibracional, la capacidad de emitir en vez de reaccionar. Las personas centradas no absorben energías densas porque su propio campo está ocupado por la coherencia. La energía externa solo penetra donde hay resonancia interna. Un ejemplo práctico. Imagina a una mujer que se siente drenada al convivir con compañeros negativos. Ella cree que está siendo contaminada, pero en realidad está resonando con su propio miedo a no ser aceptada. Cuando reconoce eso y se ancla en su presencia, el entorno deja de afectarla. Pasa de esponja a emisora. Florence diría, la luz no teme a la oscuridad, simplemente se enciende. El verdadero trabajo energético consiste en construir fronteras internas, no barreras externas. Las fronteras son conciencia, saber dónde termina el otro y dónde comienzas tú. Las barreras son miedo, el intento de controlar lo incontrolable. Cuando crece la conciencia, el miedo se disuelve. Y cuando el miedo se disuelve, el campo se expande. Ya no hay necesidad de defenderse, porque el propio brillo se convierte en el escudo. Ser fuerte energéticamente no es endurecerse, es ordenarse. Florence decía que el caos externo solo encuentra eco en quien aún vive el mismo caos por dentro. Por eso, limpiar el campo no es solo encender un incienso, sino reorganizar el pensamiento. La protección más poderosa es la armonía interior. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el campo vibra con estabilidad. Ninguna energía puede penetrar en un sistema coherente. Hay quienes dicen sentir envidia espiritual o mal de ojo. Florence respondía, el mal no tiene poder sobre quien lo ignora. Eso no es negar el mundo sutil, sino afirmar soberanía. Lo que te afecta no es la mirada del otro, sino la creencia de que puede herirte. El verdadero antídoto es la certeza de tu propia integridad vibracional.
La fe no es un escudo invisible, es una frecuencia que reorganiza el campo. Cuando el ser humano comprende esto, la vida deja de ser una lucha energética y se convierte en una danza de frecuencias. Cada encuentro es un espejo, cada emoción un mensajero. Lo que parecía amenaza se revela como una oportunidad de realineamiento. Y es en ese punto donde el trabajo interno madura, preparando el camino para el siguiente paso. Aprender a sostener la vibración sin ansiedad, sin dopamina, solo en presencia. El cerebro moderno se ha convertido en un cazador compulsivo de señales. Cada notificación, cada me gusta, cada nueva respuesta del universo activa el circuito de la dopamina, el neurotransmisor de la búsqueda. Florence Scovel Shinn observaba este patrón de manera espiritual. Algunos plantan la semilla y la desentierran cada día para ver si está creciendo. La ansiedad no es falta de fe, es exceso de expectativa. El campo de la manifestación requiere constancia vibracional, no curiosidad ansiosa. La dopamina fue creada para impulsarnos, no para completarnos. Estudios de Wolfram Schultz, 1997, demuestran que se activa durante la anticipación, no en la obtención. Eso significa que el cuerpo vibra más cuando imagina el resultado que cuando lo vive. El problema es que muchos se vuelven adictos a ese pico de anticipación. Siempre necesitan una señal para sentirse seguros. Es la espiritualidad convertida en entretenimiento emocional. Florence llamaba a esto el error de los buscadores de señales. Decía, la verdadera señal es el descanso del alma. Mientras la mente exige pruebas, el campo no se estabiliza. La vibración se vuelve inconstante, como una llama temblando al viento. Por eso la manifestación se disuelve. El cuerpo no sostiene la frecuencia, porque oscila entre la fe y el miedo. La ansiedad es la interferencia que apaga el sonido de la creación. Un ejemplo cotidiano. Alguien pide al universo una nueva relación y, en lugar de confiar, comienza a buscar sincronicidades en cada número o mensaje. En el fondo, no está observando el campo. Está intentando controlar el misterio. La dopamina adora esa casa, pero el campo no responde a la excitación, responde a la coherencia. Florence diría, lo que es tuyo por derecho divino no necesita prisa. Lo que es tuyo te reconoce. Sostener el campo es como mantener una nota musical sin desafinar. Requiere estabilidad emocional, no intensidad momentánea. Por eso, la práctica espiritual más poderosa es el intervalo sagrado. Observar sin buscar. Reserva algunos minutos al día para sentir el silencio entre los pensamientos. Es ahí donde el campo se reorganiza, porque la vibración se vuelve continua. El silencio es el estado natural de la fe. La adicción a la dopamina espiritual crea ilusiones sutiles. Las personas comienzan a confundir movimiento con progreso, intuición con impulsividad y sincronicidad con necesidad de confirmación. Florence veía esto como el síntoma de una mente que aún no ha aprendido a descansar en Dios. Cuando el cuerpo está en paz, el universo se manifiesta naturalmente, sin ruido, sin esfuerzo. La manifestación real no hace ruido, florece en silencio. Entrenar el sistema nervioso para sostener el campo es un acto de maestría vibracional. Prácticas simples, como respirar profundamente durante 90 segundos cuando aparezca el impulso de comprobar el resultado, crean espacio entre la reacción y la fe. Es en ese intervalo donde el universo actúa. Lo que parece pausa es, en realidad, el momento en que lo invisible se organiza para volverse visible. Cuando el buscador espiritual abandona la casa de señales y aprende a permanecer presente, algo milagroso sucede. La realidad deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en un río coherente. En ese estado la mente se aquieta, el corazón se alinea y el campo empieza a sostener el milagro en silencio, preparando el camino para el vacío sagrado, la siguiente etapa de la creación consciente.
El vacío asusta porque el ego lo interpreta como ausencia, pero para el espíritu el vacío es espacio, el campo neutro donde la nueva realidad puede escribirse. Florence Scovel Shinn decía que Dios solo puede llenar lo que está libre. Mientras la mente intenta llenar cada silencio con preocupación, el universo espera el momento en que el ser finalmente deja de interferir. La manifestación ocurre en el intervalo entre un pensamiento y otro, no en el esfuerzo de pensar más. La filosofía oriental llama a este estado Wu Wei, acción sin esfuerzo. Es el movimiento que nace de la armonía, no de la prisa. Florence veía esa sabiduría con otros ojos. Para ella, el Wu Wei era el instante en que el yo personal calla y el yo divino toma el control. Es cuando dejamos de empujar la vida y permitimos que fluya a través de nosotros. Esa entrega no es rendición, es maestría. Es la vibración que dice, confío. La mente moderna ha sido entrenada para temer el silencio. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, metas, listas, deseos. El vacío parece una pérdida de tiempo, cuando en realidad es el útero del milagro. Florence decía que todo lo que es mío me encuentra en el tiempo divino, y el tiempo divino solo nace cuando dejamos de intentar forzar el reloj humano. El vacío es el descanso de la vibración, el punto cero de la creación. Un ejercicio sencillo es el ritual de los 3 minutos entre pensamientos. Siéntate en silencio, cierra los ojos y percibe la distancia entre una idea y otra. Es en ese intervalo donde el campo se reorganiza. Al principio, la mente resistirá, recordará tareas, sonidos, pendientes. Pero poco a poco el ruido se disuelve y el cuerpo entra en coherencia. Ese es el instante en que el universo respira contigo. La ciencia también reconoce el poder del silencio. Los estudios muestran que el sistema nervioso se recalibra durante breves periodos de quietud, reduciendo el cortisol y aumentando la dopamina de manera natural. Florence decía lo mismo con otras palabras. El alma escucha mejor cuando el mundo calla. Por eso, el vacío no es un obstáculo, es un sintonizador de frecuencia. En él, la vibración del miedo se transforma en presencia. Muchos confunden el vacío con la estagnación, pero hay una diferencia esencial. La estagnación es ausencia de propósito. El vacío es disponibilidad para lo nuevo. Florence comparaba este estado con una mesa limpia sobre la cual Dios escribe. Y si la mente insiste en llenar la mesa con viejas anotaciones, preocupaciones, dudas, recuerdos, lo nuevo no encuentra dónde posarse. La limpieza interior es el primer acto de la manifestación. Vivir el vacío es como aprender a respirar de nuevo. Al principio da miedo, luego llega la paz. Es el momento en que la persona se da cuenta de que no necesita correr tras nada. Puede simplemente caminar hacia lo que ya le pertenece por sintonía. Florence llamaba a esto descansar en la certeza. El vacío es el punto de inflexión donde la ansiedad se transforma en confianza silenciosa. Cuando el ser aprende a permanecer en ese espacio, todo se reordena naturalmente. Las ideas vuelven, las oportunidades aparecen, las sincronicidades florecen. Es el universo respondiendo al campo limpio. El vacío no es ausencia de vida, es el suelo fértil donde la vida renace en una nueva vibración. Y de ese silencio ordenado nace la siguiente etapa, el poder de las palabras internas que construyen el destino. Pocos perciben el poder oculto de las palabras que piensan. Florence Scovel Shinn decía, la palabra es la varita mágica. Cada frase mental moldea el campo emocional y, por lo tanto, la realidad. La mente es el arquitecto, pero el lenguaje es el cemento que sostiene la construcción vibracional. Lo que repites internamente no es solo pensamiento, es programación. Y la mayoría de las personas está repitiendo órdenes que ni siquiera nota. La ciencia confirma esta sabiduría antigua. El llamado efecto Pigmalión, estudiado por Rosenthal y Jacobson, 1968,
demostró que las expectativas moldean los resultados. Cuando creemos en algo, sobre nosotros o sobre el mundo, el cuerpo, las emociones e incluso los demás responden a esa vibración. Florence decía que el hombre es el verbo hecho carne. Eso significa que la palabra interna es la semilla de la experiencia externa. Muchos se autosabotean a través de expresiones sutiles. Lo intentaré. Espero. Quizás. Algún día. Esas palabras, aparentemente inofensivas, vibran incertidumbre. Y el universo responde con la misma ambigüedad. Florence recomendaba sustituir la duda por dirección. Decía, afirma lo que es, y lo que no es se disolverá. El campo entiende declaraciones, no suposiciones. Un ejemplo real que ella contaba era el de una mujer que no lograba vender su casa. Florence le pidió que cambiara el pensamiento, nadie quiere comprar, por el comprador perfecto está en camino. Pocos días después, la venta se concretó. El lenguaje mental reorganizó el campo. La mujer no solo creyó, decretó. Eso es lo que diferencia a quien habla de quien ordena. El lenguaje interno también influye en el cuerpo. Las investigaciones de la epigenética muestran que las palabras de autoaprecio reducen los marcadores inflamatorios, mientras que las autocríticas aumentan el cortisol. Florence lo sabía de manera intuitiva. La enfermedad comienza en el verbo distorsionado. El cuerpo obedece a la mente como un siervo fiel. Cada no puedo, es difícil o no merezco es una instrucción bioenergética. Una práctica poderosa es transformar descripciones en órdenes. En lugar de decir estoy cansada, afirmar mi cuerpo se está restaurando ahora. En lugar de pensar no puedo concentrarme, declarar mi mente se calma y se enfoca con claridad. Florence decía que la palabra correcta en el momento correcto cambia el destino de una vida. Repetida con sentimiento, se convierte en decreto. Esto no es positivismo superficial, sino alquimia lingüística. El verbo es el instrumento de transmutación de la conciencia. Es como cambiar la banda sonora del campo. El ruido mental se vuelve sinfonía. El universo es literal, y quien se habla con orden comienza a mover los vientos de la realidad. Florence llamaba a esto la arquitectura divina de la palabra. Al cambiar el vocabulario interno, cambia la vibración, y cuando la vibración cambia, el destino empieza a reorganizarse en silencio. El verbo es el cimiento invisible de la creación, y quien domina el verbo interno empieza a percibir un nuevo poder, el de manifestar con menos esfuerzo y más dirección. El preludio de la siguiente lección, donde pedir demasiado se revela como ruido y no como fe. El universo no responde a la insistencia, responde a la claridad. Florence Scovel Shinn decía, quien repite una petición declara su carencia. Cada vez que suplicamos, vibramos ausencia. El deseo se vuelve ansiedad. La fe se convierte en exigencia. Es como sintonizar varias emisoras de radio al mismo tiempo esperando escuchar una sola canción. La intención multiplicada en exceso se transforma en ruido, y el ruido aleja el milagro que el silencio traería. La mayoría de las personas cree que cuanto más se repite una petición, más rápido será atendida. Pero el campo cuántico no funciona por insistencia, sino por coherencia. El cerebro, al registrar la repetición de un pedido, entiende que el resultado aún no ha ocurrido y refuerza la sensación de falta. Joe Dispenza llama a esto retroalimentación emocional de la ausencia. Florence ya lo había traducido con sencillez. Ora una vez y agradece 100. El exceso de intención es el reflejo de la inseguridad espiritual. La persona quiere controlar el tiempo de la semilla, pero la fe no es un cronómetro, es una temperatura vibracional. Cuanto más calor de confianza, más rápido germina. Y cuando entra el miedo, la semilla se congela. Florence decía que la duda es la helada del alma.
El suelo de la manifestación es el descanso confiado, no la tensión de la espera. Imagina a alguien pidiendo prosperidad todos los días, pero revisando el saldo bancario con desesperación. Ese gesto ya es una afirmación contraria a la petición. El universo no escucha palabras, lee vibraciones. El lenguaje vibracional de «aún no ha llegado» suena más fuerte que la oración verbal. Por eso Florence orientaba a sus alumnos a sustituir la súplica por la certeza. Agradezco porque ya es mío por derecho divino. La paradoja es que cuanto más deseas algo, más lo alejas. El campo cuántico responde a la frecuencia emocional del ya es, no del aún no. Florence comparaba el proceso con el embarazo. La mujer no duda del bebé solo porque aún no ha nacido. Ella se prepara, confía y alimenta lo invisible con amor. La manifestación sigue el mismo principio. Lo invisible necesita confianza para tomar forma. Un ejercicio sencillo es el de la intención única. Elige algo que realmente desees y repite la petición solo una vez, con convicción total. Luego, actúa y siente como si ya estuvieras viviendo el resultado. Eso crea un circuito de coherencia entre emoción, pensamiento y acción. Florence llamaba a esto fe en movimiento, la vibración que instruye al campo a permanecer estable. El exceso de peticiones nace de la mente ansiosa, que confunde control con entrega. Pero cuando la fe madura, el impulso de pedir se transforma en gratitud anticipada. Esa es la frecuencia que abre portales invisibles, porque comunica al universo: ya reconozco la bendición. El campo no necesita ser convencido, solo refleja la conciencia. La verdadera oración es un acto de recuerdo, no de súplica. Es el reconocimiento de lo que ya existe en el plano invisible. Y cuando ese recuerdo se sostiene, el universo comienza a reorganizarse a su alrededor. La intención deja de ser ruido y vuelve a ser dirección. Es entonces cuando el buscador entiende que manifestar no es pedir, es permitir. Y el siguiente paso será aprender a escuchar el cuerpo que revela la frecuencia aún no sanada. El cuerpo es el espejo que nunca miente. Revela, en silencio, lo que la mente intenta ocultar. Florence Scovel Shinn decía que el cuerpo es el escenario donde el pensamiento ensaya su obra. Cada tensión, dolor o fatiga es una frase no dicha. La frecuencia que no admitimos termina manifestándose en la materia, porque la energía busca expresión. Cuando se reprime, se convierte en síntoma, comportamiento o bloqueo. La somatización es el lenguaje secreto del alma. El psiquiatra Bessel van der Kolk, en The Body Keeps the Score, 2014, demostró que el cuerpo almacena memorias emocionales no resueltas. Florence lo expresaba de manera poética. La carne dice lo que el espíritu calló. Por eso, todo proceso de manifestación debe pasar por el cuerpo. No se trata solo de imaginar, es necesario sentir y liberar. La mente puede mentir, pero el cuerpo delata. Se tensa cuando hay miedo, arde cuando hay culpa y pesa cuando hay resistencia. Una mujer puede decir, estoy lista para prosperar, pero su estómago se contrae al pensar en cobrar por su trabajo. Esa tensión es una vibración en disonancia. Es el cuerpo advirtiendo, hay una creencia oculta aquí, y hasta que esa creencia sea reconocida, el campo no se estabiliza. Florence llamaba al cuerpo barómetro de la verdad. Enseñaba que antes de cualquier decisión importante, debemos observar lo que sentimos al pensar en ella. Si hay expansión, el camino es coherente. Si hay contracción, el campo pide revisión. Esta sabiduría simple evita innumerables autosabotajes. El cuerpo no habla en lógica, habla en sensaciones, y cada sensación es un código vibracional. La escucha somática inversa es una práctica transformadora. En lugar de intentar cambiar un pensamiento negativo, pregunta, ¿dónde se manifiesta esto en mi cuerpo? Localiza el punto y respira ahí. Permite que la sensación se mueva, sin interpretarla.
Muchas veces se disuelve sola, revelando la emoción original: tristeza, miedo, ira, cansancio. Florence decía: el amor es el gran disolvente. El amor que observa sin juzgar es el bálsamo que realinea el campo. El cuerpo también es el primer radar de manifestación. Antes de que algo salga mal afuera, el cuerpo ya lo ha señalado dentro. Insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, palpitaciones, son alarmas vibratorias que piden corrección de frecuencia. Ignorar el cuerpo es como apagar el panel del avión en plena turbulencia. Florence enseñaba que la prosperidad es, ante todo, un estado de armonía física y mental. El dinero, la salud y el amor son solo reflejos de ese equilibrio. Entrenar la escucha corporal es un acto de humildad espiritual. Es admitir que la mente no tiene todas las respuestas y que el cuerpo guarda las llaves de la coherencia. La energía fluye cuando el cuerpo es honrado como templo y no tratado como obstáculo. Florence decía que el cuerpo obedece a la mente que sirve al espíritu. Cuando esa jerarquía se restablece, la vida vuelve a pulsar con fuerza natural. Al reconocer al cuerpo como aliado, la relación con lo invisible cambia. La manifestación deja de ser mental y se vuelve sensorial. Es el cuerpo quien traduce la vibración en realidad, y cuando la mente aprende a escucharlo sin miedo, todo el campo se ajusta. El cuerpo se convierte en brújula. Y es esa escucha refinada la que prepara el terreno para la transmutación final, el rito interno que convierte la energía negativa en dirección creativa. Florence Scovel Shinn afirmaba que no existe energía mala, solo energía fuera de lugar. Esta idea simple desmantela el miedo que muchas personas sienten hacia lo que llaman negativo. La negatividad, en realidad, es energía desorganizada, un potencial creativo que aún no ha encontrado dirección. Cuando el ser humano aprende a reorganizar el flujo, todo lo que lo paralizaba comienza a impulsarlo. Lo que antes era peso se convierte en combustible. La reordenación es el verdadero acto mágico. Es el instante en que la mente deja de resistir y empieza a dirigir. Florence decía que la imaginación es la batuta del maestro. No es necesario callar los pensamientos. Basta con armonizarlos. Como en una orquesta, el problema nunca es el sonido, sino la falta de dirección. La práctica espiritual no consiste en suprimir lo que sentimos, sino en integrar y dar función a cada emoción. El primer paso es nombrar. Todo lo que se nombra deja de actuar en el inconsciente. Escribir o verbalizar lo que se siente es como encender la luz en una habitación oscura. Florence recomendaba: nombra al enemigo y dejará de ser invisible. Ira, envidia, miedo, culpa. Cuando son reconocidos, dejan de vibrar como sabotaje y se transforman en materia prima. Lo que se trae a la conciencia se reorganiza por sí mismo. El segundo paso es desplazar. Si hay ira, mueve el cuerpo, respira, transforma la energía en acción constructiva. Si hay miedo, canalízalo en oración o creación. La energía no desaparece, se mueve. Florence decía que el amor es la fuerza que da nueva forma al caos. La reordenación no es luchar contra la oscuridad, sino encender la luz del propósito. Todo lo que encuentra un ¿para qué? Vuelve a fluir. El tercer paso es reinstalar. Después de nombrar y desplazar, llega el momento de sustituir el patrón vibracional. Reinstalar es decretar un nuevo orden interno. Por ejemplo, libero el miedo e instalo la confianza. Esto crea un anclaje en el campo. Florence enseñaba que cada palabra dicha en estado de fe es un ladrillo en la nueva casa del alma. El decreto es el acto final de la reordenación, el punto en que la mente decide que ya ha aprendido del caos. La alquimia emocional es, en esencia, esta secuencia: nombrar, desplazar, reinstalar. No es represión ni evasión, es transformación. La energía negativa no necesita ser expulsada, necesita ser conducida. La mente madura no pregunta: ¿cómo elimino el miedo?,
sino ¿qué quiere mostrarme el miedo? Esa mirada convierte al enemigo en maestro y al peso en impulso. El caos es solo una invitación a reorganizarse. Florence veía el campo mental como una orquesta divina. Decía, el universo toca la música que tú diriges. Cuando hay orden interno, incluso las notas disonantes se integran en el ritmo. La energía antes dispersa se convierte en dirección creativa. Es en ese punto cuando el buscador espiritual deja de reaccionar y comienza a crear conscientemente. El sufrimiento pierde su función, porque la lección ha sido aprendida. La reordenación es el rito final de la liberación vibracional. No es un evento, es una práctica diaria. El gesto de elegir la armonía en medio del ruido. Cuando esa conciencia se instala, el mundo externo se reorganiza para reflejar el nuevo patrón. Lo que era bloqueo se vuelve portal, lo que era sombra se vuelve mapa. Y, en silencio, la mente ordenada empieza a mover realidades enteras. Y ahora lo sabes, no existe energía negativa, solo energía desordenada esperando tu dirección. Florence Scovel Shinn lo repetía una y otra vez. Cuando la mente se ordena, la vida obedece. El secreto no está en protegerte del mundo, sino en gobernar el tuyo interior. La claridad mental es poder espiritual. Cada pensamiento que eliges es una orden vibracional. Cada emoción que sostienes, un decreto silencioso. ¿Qué estás decretando ahora mismo? ¿Tu fe o tu miedo? ¿Tu abundancia o tu carencia? La pregunta puede parecer simple, pero responde con tu cuerpo, con tu respiración, con tu estado de paz. Porque el campo no escucha palabras, escucha coherencia. Te invito a aplicar lo que aprendiste hoy. No dejes que este conocimiento quede en el aire. Observa tus palabras internas. Reordena tus pensamientos cada mañana. Crea 3 minutos de silencio al día para limpiar el campo. No pidas. Decreta. No temas. Recuerda. No busques fuera lo que solo florece cuando el alma se aquieta. Joe Vitale decía que la claridad es el poder más olvidado del universo. Florence lo resumía mejor. El orden mental abre caminos donde el esfuerzo no puede. Así que si quieres romper con la energía negativa, no huyas de ella. Transfórmala en dirección creativa. Tu mente no es tu enemiga, es tu templo. Y antes de irte, respira profundo. Siente la calma que llega cuando el pensamiento se acomoda. Porque ese silencio es tu verdadero estado natural. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quien necesite recordar que la mente es el altar donde el milagro comienza.